Ahora sí, ¿no? Los contenidos de lo que es el diplomado en estrategias metodológicas para procesos pedagógicos. ¿De acuerdo? Entonces, como saben, estamos en el módulo 5, que son las estrategias metodológicas en procesos pedagógicos por la modalidad a distancia. En ese sentido, comenzamos. Unidad temática 4, ¿no? Unidad temática 4, porque estamos ya en la semana 4, como les hacía mención. Entonces, la unidad temática 4 prácticamente es el diseño y aplicación creativa de estrategias metodológicas para la modalidad a distancia desde el área de formación profesional. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, vamos a tener vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? En lo que es la semana 4. Primero, vamos a hablar de lo que es el itinerario educativo, el itinerario pedagógico, que nos va a ayudar a guiar prácticamente todo ese proceso para que se desarrolle la educación a distancia, ¿no? Entonces, comenzamos. Bueno, vamos a tener los itinerarios formativos. Los itinerarios formativos prácticamente va a ser la relación entre contenidos desarrollados y la realidad concreta que vive el estudiante y el maestro. Desde el modelo educativo sociocomunitario productivo tenemos que recordar, ¿no? Que el estudiante debe aprender desde su realidad. Sus conocimientos deben construirse desde su realidad y asimismo debe transformar su realidad. Entonces, todos estos conocimientos tienen que ir prácticamente, ¿no? Construidos en base a la realidad. Todos los contenidos curriculares, el currículum base, el currículum regionalizado, ¿no? Y el currículum diversificado deben ir en el marco del contexto de la realidad donde vive el estudiante. Lo más importante es la realidad de donde vive el estudiante. Entonces, a ver, vamos a tener aquí una realidad muy, aquí en la realidad que tenemos, ¿no? Con lo que son sus compañeros. Hemos entendido que muchos están en áreas dispersas, están haciendo un gran sacrificio, perfecto, ¿no? Entonces, por eso es que les dejamos las clases grabadas. Entendemos que ya no están viviendo en las SFEMs. Antes tenían la facilidad, estaban viviendo en las SFEMs, tenían, bueno, cobertura de red, internet y entre otras, ¿no? Pero una vez ya que se han ido a sus comunidades, prácticamente, ya, por eso tenemos las clases grabadas, ¿no? Esa es la realidad. El seguimiento que hacemos es en base a lo ¿no? Entonces vamos a organizar el desarrollo y la socialización de contenidos para ellos. Si bien hay otras maneras, se proponen los itinerarios formativos como recurso didáctico. Entonces aquí estamos proponiendo los itinerarios formativos. Eso es lo que se propone, los itinerarios formativos, ¿no? Los itinerarios formativos, elaboración de un mapa, trazar el camino que cada estudiante recorrerá durante su proceso formativo de manera personalizada, ¿no? Entonces, prácticamente va a ser elaborar un mapa
un mapa donde el estudiante tiene que ser consciente a dónde quiere llegar, ¿no? De esa manera. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una excursión con los jóvenes señoritas, un viaje educativo, ¿no? De intercambio de experiencias entre unidades educativas, prácticamente el maestro hace una planificación, ¿no? Hace una planificación de un recorrido. Y a eso podemos llamarle lo que es el itinerario que se desarrolla, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un cuadro que nos puede ilustrar, ¿no? Nuestro contexto aquí va a ser la unidad educativa, ¿no? La unidad educativa, nuestra comunidad. Entonces, nuestro itinerario va a ser todo el trayecto, prácticamente, qué es lo que se va a realizar, ¿no? Y las herramientas, recursos, va a ser prácticamente la movilidad, ¿no? El contexto, el estado del camino y entre otros, ¿no? Por ejemplo, itinerario, por ejemplo, en un viaje, concentración en la unidad educativa a las 7 de la mañana, 7 a.m. En la unidad educativa Portachuelo, ¿no? Portachuelo, concentración 7 de la mañana. Después partir en bus hacia la ciudad de Santa Cruz, 8 a.m., ¿no? 10 a.m. Refrigerio, ¿no? 11 a.m. llegada a la ciudad de Santa Cruz. 12 p.m. y así, ¿no? Almuerzo. Después, 1 p.m. ingreso a la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno, ¿no? Para un intercambio de experiencias educativas. Ya tienen, ¿no? El intercambio de experiencias educativas va a ser ahí. Entonces, si notamos, va a ser todo el trayecto organizado que se va a organizar. A eso va un itinerario, ¿no? Todas las actividades planificadas. Obviamente que en el modelo educativo sociocomunitario productivo, el itinerario es crítico. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si es que hubiera digamos, el refrigerio, ha habido dificultades con el refrigerio que se reparta a las 10 de la mañana, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Críticamente se tiene que buscar una solución, ¿no? No es una camisa de fuerza que sí o sí se cumple. Puede tener unas pequeñas alteraciones que se tienen que solucionar. Pues prácticamente va a ser la elaboración de un mapa que va a trazar el camino que el estudiante recorrerá durante su proceso formativo personalizado, ¿no? Entonces, el estudiante, como primer paso, ¿qué es lo que va a hacer? Contacto con la realidad, experimentación, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Juegos, diálogo con los actores o diálogo con padres de familia, dependiendo del tema, ¿no? Entonces, después de tener una comunicación con la realidad o una experiencia con la realidad, ¿qué es lo siguiente que va a hacer? Mapas conceptuales, va a ser cuadros sinópticos, resúmenes, análisis de texto. ¿Qué es lo que va a hacer? Después de hacer su análisis de texto, mapas conceptuales, lo siguiente, ¿qué va a hacer? Va a elaborar actividades prácticas, sopas de letras, ¿no? Va a elaborar crucigramas, son procesos. Y lo último, va a proponer la reflexión del contenido, cómo le va a servir en su vida diaria. Entonces, ya hemos hecho un mapa, ¿no? De esa manera. Entonces, ahí nos vamos con lo que es el itinerario educativo. El itinerario educativo, surge del trabajo conjunto entre los actores educativos. Entonces, el itinerario educativo prácticamente necesita la interacción de todos los actores educativos. Los actores educativos, estamos hablando desde el gestor educativo, que es el director o directora, ¿no? Maestros de aula, estudiantes, padres de familia y la comunidad. La comunidad también es responsable prácticamente también de la formación del estudiante. Ahí.
Y toda esa coordinación, prácticamente en primaria, esencialmente, en secundaria también, pero en primaria más, tiene que hacer toda esa coordinación e interacción en una planificación el maestro de aula, ¿no? También en inicial, tiene que coordinar prácticamente. En primaria y en inicial se ve mucho trabajo con los padres de familia, tienen que dialogar con los padres de familia, coordinar con directores, con la comunidad, ¿no? Y es así. A eso nos vamos con lo que es el itinerario. Seguimos. Itinerarios formativos. Diseño de un mapa educativo, ¿no? El mapa educativo, entonces, va a ser prácticamente el esquema donde queremos que llegue el estudiante y cómo queremos que llegue el estudiante, ¿no? El itinerario didáctico, ¿no? El cómo se le va a enseñar. ¿Cómo vamos a llegar al estudiante didácticamente? ¿No? En lo didáctico. Articulación con el camino a seguir, itinerario educativo, ¿no? Primero, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Revisión, seguimiento, ¿no? Tenemos que seguir, o sea, tenemos que revisar, orientación de su recorrido, cómo le están desarrollando su recorrido, lo que compone un itinerario formativo. Entonces, prácticamente un itinerario formativo tiene todos esos aspectos, ¿no? Tiene lo que es el itinerario educativo, el itinerario didáctico, ¿no? Y tenemos la revisión, seguimiento, orientación y su recorrido. Todo eso. Prácticamente todo eso son esquemas que se van a unir en la planificación del maestro. La metodología. ¿Qué metodología? En metodología recordamos que el método son prácticamente todos los aspectos, pasos que vamos a seguir, ¿no? Metodologías son el camino que vamos a seguir prácticamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para realizar una metodología en base a itinerarios formativos? Primero, tenemos que revisar el currículum, ¿no? Tenemos que hacer un mapeo del currículum, así como lo ven. Entonces, el currículum está reflejado en lo que son los planes y programas, ¿no? Que prácticamente desde gestión se implementaron, ¿no? Entonces ahí tenemos los planes y programas, ¿no? Tenemos los planes y programas que han sufrido un debate con todos los actores educativos, la comunidad, para proponer nuevas temáticas en el currículo. Mapeo curricular. Eso llamamos mapeo curricular, ¿no? Primero tenemos que revisar el currículum base regionalizado y diversificado, ¿no? Que permitirá seleccionar fundamentos del currículum base regionalizado, ¿no? Y también el diversificado. El diversificado prácticamente va a ser el currículo que va a conectar o pueden proponer desde su región, ¿no? Como unidad educativa proponen una temática que puede ser de interés de la región, ¿no? Lo articulan, incluyendo ellas aquellos componentes sociales del contexto que vive el estudiante. Entonces, vamos a revisar el currículum, vamos a hojear el currículum, el contenido, ¿no? Eso es. Entonces, revisamos y hojeamos lo que es el currículum, revisamos, bueno, lo tienen el currículum base en manera digital, también esto lo deben tener en manera física, ¿no? Después, ¿qué es lo que hacemos? El diseño del itinerario didáctico. Seguimos. Definimos la meta deseada alcanzar. ¿Qué es lo que proponemos? ¿No? A ver. Álvaro Paca, ¿me escuchas, Álvaro? Álvaro Paca, ¿me escuchas? Sí, dicen. Muy bien, tú eres de agropecuaria, ¿no? Sí, claro, Pepe. Ya. Muy bien, Álvaro.
pero también tú eres de técnica general. Prácticamente Exactamente. eres TTG, ¿no? Sí. Muy bien. Digamos, hemos revisado el currículum, ¿no? Abrimos el currículum. Ahí está, ¿no? Los contenidos. En técnica general, en primer trimestre, ¿no? Contenidos del año primero de escolaridad, primer trimestre, primer año de escolaridad, en TTG. ¿No? Hasta tercer año, voy a revisar si es... Sí, es TTG. TTG en primer año, o sea, primero de secundaria estamos hablando. El contenido es ofimática como herramienta productiva. Entonces, tienes que hacer procesadores de texto, en este caso estamos hablando, ¿no? De Word, WordPad, ¿no? E incluso lectores de PDF, ¿no? Después, hojas de cálculo, el primero de secundaria. Herramientas de presentación multimedia. Entonces, prácticamente ahí estamos hablando de PowerPoint, Prezi, entre otros, ¿no? Base de datos. Ya. Taller aplicado a la ofimática en entidades socioproductivas del contexto. Es el contenido. Entonces, como meta, según el contenido, yo he escogido ofimática como herramienta productiva, según el currículum base. ¿Cuál será la meta? Como maestro de técnica general. ¿Cuál sería la meta, Álvaro? Eligiendo ese tema de ofimática, ¿no? Claro, es ofimática como herramienta productiva, así se llama. En primero de secundaria, por si acaso, tiene que enseñarse, ¿no? Ya, lo han cambiado. Tiene que enseñarse ahora actualmente. Antes no. ¿Cuál sería la meta? La meta sería construir, ¿no?, nuevo conocimiento a través del uso de medios tecnológicos. Ya, pero ¿qué? A ver, con el contenido de ofimática, ¿qué es lo que quieres que tus estudiantes lleguen? ¿Dónde quieres que lleguen? ¿O cómo quieres que sean tus estudiantes con ese contenido? Ofimática. ¿No? Que tengan dominio. A De ver. técnicas No, en la herramienta informática. ya, dominio de las herramientas. Herramientas Informática. de informática. Informática muy amplio todavía, ¿no? Estamos viendo. Herramientas de ofimática, y lo podemos resumir tal vez. Sí. Ya. Entonces, mi meta es que mis estudiantes prácticamente dominen las herramientas de ofimática, ¿no? Que dominen el Word, que el Excel, que sumas, ¿no? Y cada uno incluso para, por ejemplo, hojas de cálculo, ¿no? Va a tener su propia meta, ¿no? Que tal vez mi meta con primero de secundaria solamente va a ser la aplicación de fórmulas, ¿no? Básicas, porque hay fórmulas, hay Excel básico, medio y avanzado, ¿no? Y así. Mi meta es esa. Ya tengo mi meta, ¿no? Entonces tengo que revisar primero el currículum. ¿No tienes el currículum, no, Álvaro? ¿Has podido ingresar a los cursos de actualización? Sí, lo tengo. Ah, y entonces, perfecto. Yo creo que la mayoría debe tenerlo, ¿no? Por si acaso, haciendo un paréntesis, desde el día de mañana estoy empezando también ya los cursos formativos, ¿no? Entonces, aprovechenlos. Son prácticamente 10 cursos formativos que está saliendo del Ministerio de Educación, ¿no? Inscríbanse. Y son cursos de actualización. Ahí está robótica para primaria, robótica para secundaria,
matemática, ¿no? Matemática, elementos de matemática en primaria, razonamiento lógico matemático, lectoescritura y otros, ¿no? Entonces, inscríbanse. Ahí. Muy bien, entonces ya tenemos un meta a alcanzar, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? Los pasos, etapas a seguir. Eso hablamos, ¿no? Definir un meta. Momento de diseñar el itinerario didáctico con mapa que mostrará el camino que va a seguir, que vamos a seguir, ¿no? De esa manera. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta tal vez? Antes de... Entonces, ahí tenemos, ¿no? Primero, la meta, según el contenido, la meta. No, se ha bugueado un rato, ¿no? A ver, un rato, por favor. Ya hemos hablado del mapeo curricular, perfecto, del diseño de itinerario didáctico. Seguimos. Ahora sí. ¿Qué es lo que se necesita para construir el itinerario? Para planificar. Entonces, prácticamente es el diagnóstico del contexto, esencialmente. ¿Cuál es la económica del estudiante, ¿no? Social del estudiante y cultural del estudiante? La situación económica, por si acaso, influye mucho, ¿no? No puede desarrollar. Si hay arte economía, por ejemplo, prácticamente puedo hacer maravillas, ¿no? Lo social, lo importante. Definir la metodología. Entonces, tengo que definir mi metodología. ¿Qué métodos, técnicas, instrumentos voy a utilizar para educación? ¿Qué metodología, qué camino voy a seguir? ¿No? Ahí. ¿Cuál permitirá el desarrollo curricular, interdisciplinario y la organización de los pasos a seguir? Entonces, ¿qué caminos voy a seguir? ¿Por qué voy a empezar? ¿Cómo voy a empezar a enseñar? ¿No? Ahí. Definir metodología. ¿Cuál permitirá el desarrollo interdisciplinario de la organización de los pasos a seguir? Entonces, como pueden ver, es el contexto y tenemos que definir nuestra metodología. Para la elaboración de un itinerario educativo, como tal, cada estudiante aportará con la construcción de su propio itinerario. O sea, ¿a dónde nos vamos? Que en educación a distancia prácticamente tienen que concientizar al estudiante que él es el actor más importante para su aprendizaje, ¿no? El estudiante. Porque el maestro le puede dar las herramientas, todos los recursos, pero aquí requiere alto grado de autoformación, ¿no? Como saben, alto grado de autoformación, alto grado de conciencia también. Entonces, cada estudiante aprende con la construcción de su propio itinerario, ¿no? Según el contenido. ¿Cómo quieres aprender? ¿No? En la educación regular, especialmente en primaria, es necesario la participación de la madre, del padre de familia. En educación primaria, educación inicial, como les mencionaba anteriormente,
sí o sí tenemos que hablar con los actores más importantes, son el padre, la madre de familia o el tutor, ¿no? Sí o sí, se tiene que dialogar con ellos, llamar a reuniones constantes, trazando la trayectoria de los medios de las etapas que se va a seguir. Itinerario formativo, seguimos, ¿no? Se origina de la articulación. ¿De dónde van a hacer este itinerario? No, no es que nace así nomás, ¿no? Tiene que articular. Articulación entre la planificación elaborada por los maestros, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer el itinerario formativo tenemos que hacer esta planificación elaborada por los maestros. La planificación que han elaborado, como les mencionaba en la anterior, en la semana 3, su PAT. Su PAT es lo más importante, ¿no? Su PAT. De su PAT, ¿no? Que esta gestión ya no van a elaborar su plan anual trimestralizado, prácticamente va a ser una plataforma desde el Ministerio de Educación, ¿no? Donde está su presión es el PDC. Entonces, cuando tengan su PAT, después su PDC, ¿no? Su PDC, prácticamente su PDC es para el desarrollo y la concreción curricular. Con ese elemento van a articularlo para hacer el itinerario formativo. También tienen que formarlo con el itinerario didáctico, ¿no? Prácticamente el itinerario didáctico va a ser el camino que vamos a trazar para llegar que el estudiante conozca un contenido, ¿no? Didácticamente. Los cuales, por la parte del estudiante, el itinerario educativo, cual refleja el camino a seguir en los procesos educativos a distancia. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, estamos hablando del itinerario. Estrategias de comunicación. Muy importante. Tenemos que tener para hacer los itinerarios, poner las estrategias de comunicación. Entonces, las estrategias de comunicación integran a los actores educativos. Actores educativos comprendemos que son la familia, dirigentes de la comunidad, juntas de vecinos, artesanos, profesionales, vecinos y vecinas. Esos son nuestros actores educativos. En el proceso educativo, esta etapa en la que el maestro o maestra junto con sus estudiantes evidencia la ruta trazada que requiere ajuste e incorporar de nuevos recursos. Se trata de construir una rutina de aprendizaje diario. Entonces, con las estrategias de comunicación, ¿de qué manera nos vamos a comunicar con los actores educativos? Y ya estamos. Mecanismos de seguimiento y orientación. Para los mecanismos de seguimiento y orientación, estamos hablando del acompañamiento como tal, cómo vamos a acompañar a los estudiantes, orientación al proceso de aprendizaje de los estudiantes, el proceso educativo en la modalidad de distancia no se resume en envío de tareas prácticamente y actividades. Bueno, en educación a distancia, una experiencia que veía, ¿no? Prácticamente el maestro enviaba solamente, en algunos casos, un texto, ya la redacción me envían, listo, vamos a dar examen prácticamente por formulario de Google y listo, ya tienen su calificación. Entonces, no es tanto así. Prácticamente el maestro tiene que orientar, ¿no? Tiene que hacer seguimiento. O sea, prácticamente tiene que tomar sus habilidades, ¿no? De interacción.